Jesús. Queremos darle un saludo a todos de parte de la Iglesia de Chalón y decirles a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús de que los extrañamos y que muy pronto, con la ayuda de Dios, nos volveremos a ver, volveremos a estar unidos en amor, en comunión con nuestro Señor Jesucristo y vamos a tener un tiempo de oración para empezar el tiempo de alabar a nuestro Padre. Amén. Señor amado Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor, dándote las gracias por un día más de vida que nos has dado. Señor, ahora te vamos a adorar, te vamos a exaltar tu santo nombre, Señor amado del corazón, Dios mío santo. Permite que sea de grande bendición, señoramente, primeramente para ti, Señor amado Padre Celestial, y para nosotros, Señor amado, para nuestros vecinos, amigos y seres queridos y hermanos de la iglesia que estén escuchando la alabanza y la adoración, Señor. Te adoramos y damos este tiempo en tu presencia, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, familiares y amigos que nos ven. Bueno, vamos a iniciar el tiempo de adoración. Hemos preparado un himno muy hermoso que habla del Salmo 91. El Salmo 91 nos habla del cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Es un salmo de consolación. Quien se refugia en Dios y hace de Dios su casa, está bajo la protección del Todopoderoso. En otras palabras, el Salmo 91 nos habla de que entregues tu corazón a Dios y cuando lo hagas de forma incondicional, tanto tú como las personas amadas estarán seguras. Dios es amor y nunca nos lastimará, nos enseñará y en cada paso que demos tendremos de su protección. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que vamos a adorar a nuestro Creador con este himno del Salmo 91. Ciertamente muy feliz será.
Señor. Gracias por tu palabra, por tus promesas, Señor. Creemos en ti, Señor, cada día, Padre. Recibe toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Dios. vienen para tus hijos, lo que creemos en tu santo nombre, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Amén, amén. Iglesia Shalom, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Es para mí un gozo y una alegría estar nuevamente con ustedes.
no solo con la iglesia, Shalom, nuestra casa, sino con la iglesia en el mundo entero, porque somos la iglesia de Cristo, la que Él compró, aquella iglesia que Él compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y no solo la iglesia, sino aquellas personas que a través de este medio, no solo a mí, sino a muchos pastores que estamos hoy en la misma condición o situación, transmitiendo los cultos a través de este medio. Y gracias a Dios por la tecnología también, porque podemos llegar a muchas personas. Escuchamos testimonios y para nosotros es mucha alegría, es de mucha alegría y mucho gozo saber de que personas están llegando nuevamente a Cristo, como nuevos hijos de Dios, y otros como aquellas ovejitas que estaban apartadas pero que ahora están regresando, y Dios todo lo hace perfecto, mis amados. Bueno, primero que todo, antes de iniciar el mensaje, quiero para la casa, nuestra casa Shalom, darle un agradecimiento de verdad muy grande a todos en el nombre de Jesús, todos aquellos que han aportado su granito de arena para cumplir o dar cumplimiento a los compromisos que tiene la iglesia. Sabe que aunque esté pasando esto y aunque las leyes del gobierno paralicen lo que son impuestos durante un tiempo, un mes, 2 meses, o los alquileres, hay que pagarlos. Tenemos que cumplir, tenemos que dar testimonio y cumplimiento en el nombre de Jesús. Entonces, iglesia, Dios me los bendiga y me los multiplique por todo esto que ustedes están haciendo, porque yo sé que son esfuerzos, y gracias a Dios porque Dios es fiel. Él nos sustenta, Él es nuestro sustentador. La palabra de Dios dice que Él es Dios Jireh, nuestro sustentador, y nosotros lo reconocemos, confiamos y descansamos en Él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Buena iglesia, a lo que hemos venido, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, quiero empezar el culto, como siempre lo hago. A veces uso una reflexión como introducción, pero siempre una frase también. Entonces hoy quiero dejarles la siguiente frase, que es de José Luis Naranjo, y la frase dice así: es posible que hoy, aún sin tú saberlo, estés siendo faro en la tempestad de alguien. Qué lindo esto, mis amados, y qué lindo para este tiempo y siempre. Y quiero repetirlo: es posible que hoy, aún sin tú saberlo, estés siendo faro en la tempestad de alguien. Bueno, amados, vamos a entrar entonces a tomar como texto del mensaje de hoy el libro de Juan, o el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Juan, capítulo 14, verso 27. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra así: Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dijo lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué lindo está este texto, más para este tiempo, aunque es para sí por siempre, porque siempre lo vamos a necesitar, pero estamos por el tiempo que estamos viviendo y pasando. Qué necesario tener paz, mis amados. Qué importante tener paz. Vamos entonces a orar por el mensaje, ¿sí? Porque es importante. Amado Dios, yo como pastor quiero darte gracias, Señor. Y yo creo que todos ustedes allá en sus casitas también. Te damos gracias, Papá Dios, porque tú eres fiel. Te damos gracias porque tú eres único, eres real, eres el único Dios y soberano que está sobre todo lo que existe, Señor. Estás en el cielo, en el tercer cielo, pero también dice tu palabra que la tierra es estrado de tus pies. Por lo tanto, mi Dios, a ti sea toda honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús de Nazaret, y tu precioso Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, en cada uno de tus hijos, y es el Espíritu de verdad, el que nos lleva a toda verdad. Él es el que toma el control de nuestras vidas y hace como Él quiere en nosotros, y su voluntad es perfecta, es agradable y es buena. Por lo tanto, doblegamos nuestra cerveza a Él, y gracias por ser hijos tuyos, Señor.
Gracias porque ya no somos criaturas que vamos errantes por el mundo, sin destino, sin puerto, haciendo una y haciendo otra cosa. No, hoy somos hijos y tenemos una brújula, llamémoslo así, que es el Espíritu Santo, y no necesitamos de más. Él se encargará de hacer lo que Dios quiere que haga en nuestras vidas, y esto es para ti, iglesia, y para todo el que me escucha. Ven a los pies de Cristo y empieza a vivir una vida diferente en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Haz como tú quieras. Oro por las personas que me están viendo en el nombre de Jesús, la casa Shalom y todos aquellos que me ven a través de este mensaje. La palabra es como espada de doble filo que entra a lo más profundo y rompe, desliga y hace lo que tenga que hacer. Por lo tanto, la palabra es espíritu, y espero que la palabra de hoy me surja efecto en cada corazón y se cumpla. Ella nunca regresa vacía. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El tema para hoy, Iglesia Shalom, es, así como les acabo de decir, Shalom. Shalom es paz, y paz en el hebreo es Shalom. Podríamos empezar el mensaje diciendo algo en forma de pregunta, ¿sí? ¿Habrá alguien necesitado de paz hoy? Hoy más que nunca el mundo necesita oír de paz, y no solo eso, sino encontrar esa paz. William Shakespeare, un dramaturgo inglés, decía: siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. La vida es corta, por eso ámala. Vive intensamente y recuerda, antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de criticar, examina. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de gastar, gana. Antes de rendirte, intenta. La vida es corta, por eso, ámala. Ese es un pensamiento de William Shakespeare, o algo que él decía muy a menudo. Volviendo entonces al mensaje o al texto de encabezamiento, Jesús nos dice: la paz os dejo. Entonces, ¿qué es paz? Déjame decirte algo, que la paz para el judío, como para la iglesia neotestamentaria, es Shalom. Y esa palabra Shalom viene del verbo Shalom, y quiere decir estar entero, estar completo y estar seguro. Ahora, toda la humanidad, todos los seres humanos, perdimos esa paz. Cuando Adán y Eva pecaron por desobediencia, cayó en completa desgracia el hombre y perdió esa completa paz. Cuando leemos allá en el libro de Génesis 3:10, ellos tenían una muy buena relación mientras no hubieran pecado con Dios. Pero pecaron inmediatamente, que esa paz desapareció. Y Jesucristo dice que lo estaba buscando en el huerto. Y de su boca salió algo, una palabra, la cual él dijo: tuve miedo. Le dijo a Dios: tuve miedo. Ahora, ¿por qué tuvo miedo? ¿Por qué se perdió la paz? Desde ese momento, desde que el hombre pecó, entró una incertidumbre en el ser humano. Vemos que allí es donde es la primera vez que se escucha esa palabra, tuve miedo, o la palabra miedo. Ahora, todo hombre, para volver a esa verdadera paz, todo ser humano para volver a esa verdadera paz, solo hay un medio. Solo hay un medio, y ese medio es solo a través de Jesucristo. Y la demanda es reconocimiento y arrepentimiento.
Jesús nos habla en el texto de encabezamiento que es bueno volverlo a leer. Es importante para que lo tengamos en cuenta. Él dijo, la paz os dejo. Dijo, mi paz os doy. Y él dijo, yo no os la doy como el mundo la da. Y al final dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús nos habla de dos clases de paz en el texto de encabezamiento, lo que acabamos de leer. Y en la parte C, él dice, yo no os la doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. Y aquí hay algo muy importante, mis amados. ¿Cómo entonces podemos reflexionar o pensar un poco? ¿Cuál es la paz que da el mundo? ¿En qué se basa? ¿O cuál es el fundamento de esa paz que el mundo da? ¿Cuál es la base de esa paz que el mundo da? Vamos a mirar algo que es totalmente diferente a la paz que Dios nos da, a la paz que Dios nos deja. Por eso Él dice, mi paz os doy y mi paz no es como el mundo la da. La paz del mundo se basa en símbolos. Escúchenme bien, iglesia, la paz del mundo se basa en símbolos. Ahora, ¿qué clase de símbolos? Y hay muchos símbolos. Uno de ellos, o voy a nombrar algunos porque son infinitos, y uno de ellos, entre tantos, es un mejor sueldo, la mejor mansión, la mejor profesión, una positiva cuenta bancaria, cambiar de coche cada año, ropa de marca. Y a esto le podemos añadir lo que está muy de moda hoy, que es la estética, porque falta algo siempre. Esa es la paz o los símbolos en los cuales se basa la paz del mundo. Todos estos símbolos, déjame decirte, iglesia, son transitorios. Todos estos símbolos son transitorios que vienen y van. Vienen y van. Perseguir esos símbolos equivale a esforzarse por ampliar el mapa. Escúchenme bien. Perseguir esos símbolos equivale a esforzarse por ampliar el mapa, pero no implica disfrutar del territorio. Y el final es terminar sintiéndose vacío por dentro, porque siempre es así. Siempre es así. En práctica, cambiamos nuestro yo por los símbolos de ese yo. ¿Por qué seguimos esos símbolos? Porque le han hecho creer al hombre o a la humanidad que en las posesiones materiales radica la seguridad. De hecho, hay quienes piensan, me sentiré seguro cuando tenga mayor cantidad de dinero, entonces seré libre económicamente. Ahora entienden los símbolos los cuales se basan o son las bases de la paz del mundo. Conclusión entonces de lo dicho anteriormente. Los dones que el mundo ofrece son temporales y afectan solo al cuerpo o a la sensibilidad. Por eso Jesucristo recalcó que hay diferencias entre su paz, la que nos dejó, a la paz que el mundo nos ofrece. Ahí hay una diferencia y es enorme, mis amados. Jesús también nos dice en el texto de encabezamiento, la paz os dejo y mi paz os doy. Y quiero que leamos un texto en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, quiero que vayan allí conmigo, por favor. Vamos allá. Libro de Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2 de Filipenses, vamos a estar del 5 al 8. Filipenses, capítulo 2, 5 al 8. Y dice la palabra así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó, escuchen bien esta palabra, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué lindo todo esto.
Y el 8 dice, y estando en la condición de hombre, escuchen, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué lindo cuando dice Pablo aquí a los filipenses habla, y qué hermoso cuando dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y eso forma parte de la paz. Cuando nosotros nos humillamos ante Cristo Jesús, verdaderamente vamos a saber lo que es la verdadera paz, que no se basa simplemente en los símbolos que leíamos anteriormente. No es la paz como el mundo ofrece, la paz que el mundo da, que es por un tiempo determinado. Y hay algo muy lindo ahí mismo en ese libro, en el capítulo 3, verso 8. Dice Pablo nuevamente, y ciertamente, escuchen, aún, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, escuche, del conocimiento de Cristo Jesús. Él dice, mi Señor, y él dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. En otras palabras, cuando Pablo está hablando aquí de que ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Dios y todo lo tengo por basura. Esa palabra basura significa muladar, pero lo que él tiene por basura es el conocimiento anterior. Todo lo que había adquirido en la ley, las capacidades que él tenía intelectuales, 4 idiomas, un rabino, tenían buenas relaciones, estaba entre la clase social alta, podía entrar al rey a la hora que él quisiera. Entonces hay una cantidad de cosas que él tenía y para él significaban mucho, el intelectualismo y muchas cosas, ¿ya? Pero él dice aquí que las dejo, ¿qué? Las hago a un lado, las hago como basura, pero él dice algo muy importante. ¿Por qué las deja? Él dice, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura. Y él dice, para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo o adquirir el conocimiento de Dios o de Cristo Jesús. Alguien dijo algo muy importante. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras, mis amados. Y eso forma parte también de la paz que nosotros debemos que tener. Y solamente la vamos a tener a través de Cristo Jesús. ¿Cómo a través de Cristo? A través de la lectura de la palabra, a través de adquirir el conocimiento de Cristo Jesús, a través de tratar de verlo a Él como modelo y vivir como Él en el nombre de Jesús. De lo contrario, no vamos a obtener paz, no vamos a conseguir esa paz, no vamos a vivir en paz. No es la paz que el hombre necesita, la que el mundo le da. No es eso, mis amados. Jesús también, vemos primero lo que les deja Jesús, lo que les deja. Primero que todo es el legado, y ese legado es paz. En el sentido indicado, paz y mi paz, paz y mi paz. El Espíritu lo entregará al Padre. Al principio y todos los vemos así, ¿no? Si leemos, por ejemplo, en el 19:30, de Juan, las palabras de Jesucristo fueron las siguientes antes de morir. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu ¿qué? Al Padre. El cuerpo a José de Arimatea para que lo llevara a un sepulcro nuevo, 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Sus vestidos se los dejó a los soldados. 19:23-24. Dice la palabra así: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. 24. Entonces dijeron entre sí:
no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Ahora, su madre se la deja a Juan. 19:27. Después dijo a sus discípulos: he aquí tu madre. Pero si leemos el 26, también a la madre le dice: he aquí tu hijo. 26, leámoslo entonces, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. 27. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Su reino, ¿a quién? A un ladrón arrepentido. En el libro de Lucas, vamos a leerlo. En el libro de Lucas, capítulo 23, vamos allá, capítulo 23, vamos a leer el 42 y 43. Dice así: y dijo a Jesús, vamos a leerlo desde el 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ese ningún mal hizo. Y el 42 dice: y dijo a Jesús el ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, según todo esto que hizo Jesucristo antes de morir, nos podríamos preguntar algo. Entonces, ¿qué quedaba para sus pobres discípulos? ¿Qué quedaba para aquellos que estuvieron 3 años y medio alrededor de él? Que estuvieron con él, que no eran hombres perfectos, como dicen las Escrituras, hombres imperfectos, como usted y como yo, cuando Cristo Jesús nos llama. Algo que empieza a ser el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para llevarlos a la perfección, porque un día todo esto se llevará a cabo. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué quedaba para sus pobres discípulos? Y déjame decirte, hay algo muy lindo que está en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 6. Libro de los Hechos, capítulo 3. Vamos allá. Libro de los Hechos. Verso 6. Podemos leerlo desde el 3:1 para que lo entendamos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, escuche, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, y aquí es donde yo los quiero llevar. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, la pregunta es, y la respuesta: ¿qué quedaba para sus pobres discípulos? Oro ni plata no tenían, pero les dejó lo mejor que quedaba: su paz. ¿Para qué querían más? Si en la paz de Cristo se hallan todos los bienes que un hombre creyente puede desear. Ahora, ¿qué paz verdadera puede poseer el que no tenga paz con Dios? ¿Qué paz, vuelvo y lo repito, qué paz verdadera puede poseer el que no tenga paz con Dios? ¿Cómo podemos obtener paz
alrededor de nuestras vidas, paz con los hombres, paz en el medio en que nos movemos, paz con los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos tener esa paz si no tenemos paz con el creador de todo lo que existe, aún al que le pertenecemos? No puede haber paz. El hombre no podrá tener paz si no tiene paz con Dios. Alguien muy conocido de nosotros y el cual ha estado con nosotros dijo lo siguiente al respecto sobre la paz. Él dijo: la paz es el gobierno de Dios en el corazón de los hombres. Si Dios no gobierna el corazón de los hombres no pueden tener paz. Si el hombre no se doblega delante de Dios, jamás podrá tener paz. Porque la paz solamente proviene de Dios, solo de Él y únicamente de Él. Leamos en el libro de Romanos, mis amados, libro de Romanos. Vayan allá conmigo, libro de Romanos capítulo 5, verso 1. Y dice allí, me voy a detener un poco aquí porque aquí hay algo muy importante. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, podríamos decir, por la fe en Cristo tenemos acceso, que significa paz con Dios. Y escuche, es a través de Jesucristo que tenemos paz. De Jesucristo tenemos paz. Y esa palabra acceso, escuche, iglesia, en el nombre de Jesús, en griego, es la palabra prosasoge, y da lugar donde atracan los barcos, lo que hoy llamamos puerto o muelle. Si la tomamos en este sentido, quiere decir que mientras tratemos, escuche y grábate esto, iglesia, en el nombre de Jesús, acceso da lugar donde se atracan los barcos, lo que nosotros llamamos puerto o muelle. Ustedes saben que un barco en alta mar, hermano, si pierde absolutamente, si no hay un capitán quien lo guíe, nunca va a llegar a un puerto. Si lo coge una tormenta, porque no hay medios de darse en cuenta de las tormentas y todo esto lo que hay que afrontar en el mar o mar abierto, pues no hay ningún motivo, no hay medios para llegar a un puerto seguro o a un muelle, porque solamente en el puerto y el muelle es donde ellos van a estar seguros. Entonces, si tomamos en este sentido, déjame decirte lo que quiere decir, que mientras tratemos de depender de nuestros propios esfuerzos, nos encontramos a merced de las tempestades. Vuelvo y repito, que mientras nos tratemos de depender de nuestros propios esfuerzos, nos encontramos a merced de las tempestades, como las tormentas en alta mar. Y esto me recuerda mucho a aquel tiempo en el mar de Galilea, cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos que fueran adelante. Y cuando él llegó a la cuarta vigilia, dice las Escrituras, estaban llenos de temor. ¿Sí? Pedro tuvo temor. Pero en otra ocasión, ellos iban en el barco, pero había una tormenta y ellos tuvieron temor porque el barco estaba a punto de naufragar por una grande tormenta. Pero dice la Biblia que Cristo estaba allí y estaba durmiendo. ¿Ya? Algo muy parecido. Pero déjame decirte, pero ahora, para ti y para mí, iglesia, para los hijos de Dios, ahora que hemos oído la palabra de Cristo, hemos llegado por fin al puerto de la gracia de Dios, entienda eso, al puerto de la gracia de Dios. Por lo tanto, ya hay paz en nuestros corazones y debe de haber paz en nuestros corazones. Es cuando conocemos la calma que viene de depender, no de lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora lo entiende, iglesia. No es en nuestros esfuerzos. La paz no proviene de lo que hay alrededor de tu vida.
La paz no proviene de aquellas personas a lo mejor que tú llamas amigos y son adinerados. La paz no proviene de porque tú tengas un empleo que ganes mucho dinero. La paz no proviene de que tengas una cuenta extensa en tu banco. La paz no proviene de tus tarjetas de crédito. La paz no proviene de un negocio donde te esté dando mucho resultado. Y puedo hacerte una pregunta, ¿y ahora qué te está dando? ¿Ahora dónde está tu esperanza? Mire, hay algo muy claro que en el mundo y en cualquier país puede suceder que los bancos entran en quiebra, porque aquí ya lo vivimos en el 2007. ¿Y qué vamos a hacer o qué vas a hacer tú si tu esperanza estaba colocada en determinadas cosas que no es Dios? No es eso, no es así. La única paz que nos da fortaleza, nos hace poner los pies sobre la tierra, la única paz que nos sustenta, hermano, que aunque vengan vendavales y tormentas en nuestra vida, aunque venga esto que estamos viviendo, hermano, es cuando Cristo Jesús está en nuestros corazones, hermano, que no nos importa porque nuestra paz proviene de Él, nuestra seguridad, todo lo que vemos, hermano, todo lo que oímos, no nos van a robar la paz, no nos va a quitar la paz, porque en Él estamos seguros, dice su palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Es ahí. Ahora, ¿a quién es legada esta paz? Porque esta paz, déjame decirte algo, Él dijo, os dejo y os doy. Y aquí podríamos tratar el mensaje de llevarlo de otra manera, pero que tiene que ver con Cristo Jesús. Porque Él dice en el texto, que es algo importante tenerlo en cuenta, Él dijo, la paz os dejo. Ahora, ¿qué clase de paz? Pero Él también dice, mi paz os doy. Ahora, Él nos muestra qué es la paz. Y Él nos dice, yo soy la paz y esa paz que yo tengo, yo os la doy. Y podríamos decir, ¿y cómo tengo yo esa paz? Pues déjame decirte algo, Iglesia Shalom. Dios a lo mejor te va a llevar a un tiempo donde tú vas a necesitar paz y la única forma de tú obtener esa paz y saber quién tiene esa paz se llama Cristo Jesús y vas a acudir a Él buscando esa paz que es la verdadera paz, la que Él nos deja y que Él es su paz, nuestra paz. Yo os la doy, dice Él, la paz de Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién es delegada esta paz? Él dijo, yo os dejo, yo os doy. Es decir, esta paz, en otras palabras, esta paz es para vosotros, mis discípulos y seguidores. Esta paz es el legado de Cristo para todo cristiano. Escuchen esto, que anda en el Espíritu. Que anda en el Espíritu. Es un poco difícil, mas no imposible de entender. Esta paz, quiero que se queden con esto, mis amados. ¿Para quién Jesucristo habló en ese versículo 27? Os dejo y os doy. Es decir, esta paz es para vosotros, mis discípulos. Iglesia, esta paz es para ti. Y tú que no conoces a Cristo, vuelvo y lo repito hoy como lo he dicho en otras prédicas, hoy puede ser tu día. ¿Estás falto de paz? ¿Lo que estás viviendo te aflige? ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes a quién acudir? Pues sé un discípulo de Cristo. Ven a Él y ríndete a Él en el nombre de Jesús, porque esta paz es para los discípulos y los seguidores de Cristo Jesús. Ahora, a lo mejor que tú estás ahí, estás pensando, ¿y cómo voy a ser un seguidor de Cristo? Pues suelta todo aquello en lo cual tú estabas poniendo la esperanza y pon esa esperanza en lo que no se llama Cristo y ponlas en Cristo Jesús. Esta paz es el legado de Cristo. Para todo cristiano que anda, escuche la demanda, anda en el Espíritu. Si vamos al libro de Gálatas, vamos a mirar un poco allí. Libro de Gálatas, capítulo 5, vamos a leer el verso 16 y 17. Dice el texto así, digo pues, escuchen, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. 17, ¿por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo y el del espíritu es contra la carne. Y estos chocan, se oponen, pelean, digámoslo así, estoy parafraseando, se oponen entre sí para que no tengáis lo que quisierais. Es una lucha continua. A lo mejor esa lucha tú la estás viviendo. Tú a lo mejor estás pensando, no me hallo, ¿qué hago? ¿Dónde tomo? ¿Para dónde corro? ¿A quién acudo? Voy al banco, me falta eso, hay una cantidad de cosas, de carencias, y este es un tiempo de carencias, hermano. Es un tiempo donde la iglesia está siendo ¿qué? Removida. Donde la iglesia, hermano, en este tiempo se va a saber quién es y quién no es. Hoy vemos que la humanidad explota, hermano. Las personas explotan sin saberse por qué, hermano. Que tienen aquello y que están pensando en esto y en el problema y una cantidad de cosas, hermano. Entonces, déjame decir, si tú eres un discípulo de Cristo y estás viviendo esa situación, tú no eres discípulo. Porque tú no estás descansando en Él. El descanso de Él es eterno, no es pasajero ni es momentáneo. Él sabrá qué hace con nosotros. Dependemos de Él en el nombre de Jesús. Si nosotros no dependiésemos de Él, estuviéramos en el mundo haciendo otras cosas, hermano. Lo que se llama trapicheo y tantas cosas para lograr nuestros objetivos, hermano. ¿Qué sentido tiene en el nombre de Jesús? Entonces, esta paz es el legado de Cristo para todo cristiano que anda en el Espíritu. Acabamos de leer en Gálatas 5, 16, 17. Escuche, hay algo que impide esa paz en nosotros y es la carnalidad. La carnalidad puede privar de paz a un creyente. Así de claro. ¿Sabe por qué? Porque es el trabajo de Satanás, del espíritu, de los que susurra en tu corazón, en tus pensamientos, a veces por lo que ves, por lo que palpas o por lo que oyes. Ese es el trabajo de él, ponerte a tambalear en los momentos de decisiones. Ponerte a claudicar entre dos pensamientos. Él trata porque es la lucha entre la carne y el espíritu. Mis ojos ven, mi mente dice que no, pero mi corazón dice sí. Continúa, es posible. ¿Ves? Yo quiero decirte, hermano, es difícil, pero no es imposible. Y vuelvo a decirte algo que lo dije al principio. El mundo se rige ¿por qué? Por una cantidad de cosas que ellos llaman paz mientras las tengan, pero todo es efímero y es pasajero. Esa no es la verdadera paz. La verdadera paz proviene de Dios porque Él nos pone en el cimiento, nos pone en el lugar donde debemos estar. Hay un salmo que a mí me gusta mucho, mi hermano y yo lo uso mucho cuando estoy predicando. Y quiero leerlo un poquitico, lo uso mucho para las familias, y es el Salmo 127, 1. Escucha esto, iglesia, escucha esto, amado, tú que me escuchas. Hombre natural que aún no les ha entregado el corazón a Cristo Jesús. El Salmo 127, 1 dice, si Jehová no edifica, o no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pero me quedo con el verso 1a. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, ¿cuáles son los cimientos de tu casa? Puedo hablar en casa individualmente, tú como persona, pero puedo hablar de una manera plural de un grupo de personas, de una familia, de una congregación, de una nación. ¿Cómo estás edificando tu casa? Personalmente, ¿cómo está edificada tu casa? ¿Cuáles son los cimientos de tu casa?
¿Cuáles son los cimientos de tus pensamientos, de tus ideales? ¿Cuáles son los cimientos de tu paz? ¿En qué estás hallando tú la paz o en qué piensas que la hallas? ¿Dónde crees que la vas a encontrar? Y quiero decirte algo, a lo mejor antes de que todo este vendaval que está pasando y que estamos en él, antes de que esto llegara, tu paz a lo mejor la tendrías o la tenías, perdón, en muchas cosas de este mundo. A lo mejor la tenías en un trabajo donde ganabas mucho dinero. A lo mejor la tenías en ese buen piso, adornado y precioso, en un coche del año en el cual andabas, y a lo mejor te pensabas que eras un rey, y el mundo te elogiaban, los amigos te elogiaban, el entero, todas, a lo mejor muchas mujeres allí te aplaudían y te reconocían porque andabas de esa manera. Ahora, ¿cómo lo estás haciendo? Ahora te estás dando cuenta que esa paz que anteriormente tenías y estaban cimentadas en lo que no es Dios, desaparecieron, escaparon, se esfumaron, fueron neblina. Y hoy yo te pregunto, ¿ahora qué opinas? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Ahora sabes cuál es la verdadera paz? ¿Ahora dónde estás colocando tu paz? Y mi consejo es el siguiente. La paz que tú necesitas solo proviene del Creador del cielo y de la tierra. De aquel que está sentado en el tercer cielo y dice, la tierra es el estrado de sus pies. Aquel que conoce tu levantar y tu acostar. Aquel que no duerme. Aquel que en su misericordia y amor hace salir el sol y derrama lluvia sobre los justos e injustos. Y hoy yo te digo, ¿no es este tiempo un tiempo de llamamiento para muchas personas al arrepentimiento? ¿No es este tiempo para muchos aquellos que están en el mundo, hermano, apartados de él, sin ley, haciendo y deshaciendo, para que vuelvan a él? Déjame decirte algo, el tiempo es corto. Como decía Shakespeare, la vida es una, vívele, ámala. Y antes de que esto suceda, entréguesela a Cristo Jesús. Te repito nuevamente, la lucha entre el espíritu y la carne, y solo la carnalidad puede privar de esta paz a un creyente o a cualquier persona. Si tú vives una vida en desorden, déjame decirte que nunca vas a poder obtener paz. Siempre la conciencia te va a estar acusando de algo. Y hasta que tú no llegues a Cristo Jesús y entre el Espíritu Santo dentro de ti, le pides perdón, te sujetas a Él, caigas de rodillas de Él, delante de Él, tú no vas a obtener paz. Jamás. Escucha algo. Cuando Beethoven se vio amenazado por la sordera, lo más terrible que le puede suceder a un músico, él dijo lo siguiente: cogeré la vida por el cuello. A lo mejor esta puede ser tu situación. A lo mejor estás ahogado. A lo mejor estás hasta el cuello. No sé de qué, pueden ser deudas, compromisos que a lo mejor adquiriste en un pasado porque pensaste que la vida iba a seguir así. Por eso es que, hermano, nuestra confiabilidad en las riquezas es efímera, hermano. Es algo que viene y va, hermano, como las nubes. Ahora, ¿sabe cómo se le llama a esta palabra en el original griego? A lo que Beethoven, la decisión, a esa decisión que tomó, a pesar de la sordera que él tenía, y fue un músico reconocido que hasta hoy nadie lo ha podido igualar. Déjame decir, eso se llama resistir. Resistir. Y esa palabra en griego es la palabra hipumone. Hipumone. Y pulmones. Y finalmente, mis amados, ¿cómo hay que echar mano de esta paz que solo Cristo da? Si volvemos al texto, Juan
14:27, porque vamos a terminar aquí algo precioso, hermano. Hermoso. Entonces podemos decir, ¿cómo hay que echar mano de esta paz que solo Cristo da? Escuche, en el capítulo 14, verso 27 al final, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora, si tú lees el 14, capítulo ese mismo 14, el verso 1 empieza con estas mismas palabras. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Ya? ¿Creed también en mí? Él dice en el verso 2 y 3, en casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vosotros también estéis. Esa es la promesa de Dios. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y si leemos ahí, atrásito, el capítulo 13, verso 33, escuchen, iglesia preciosa, esto es a punto ya de Jesucristo que partir, de ir a la cruz y luego que ser crucificado, sepultado, resucitar, apareció a más de 500, entre ellos los apóstoles y discípulos, bueno, ascendió. Pero antes de todo esto, él dice en el capítulo 13, verso 33, les dice, hijitos, aún estaré con vosotros, un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El maestro que les estaba diciendo que ellos no estaban preparados todavía para pasar por lo que él iba a pasar. Que habían necesidad de un tiempo para poder ellos adquirir todo lo que habían visto en él, lo que habían enseñado, esa paz que necesitaban, porque ahora venía una persecución. Y hasta que el Espíritu Santo no estuviese sobre ellos. Allá en el aposento alto, en el libro de los Hechos, hermano, ellos no iban a poder resistir la lucha, la persecución, los sacrificios que venían de tantos creyentes, hermano. No era el tiempo. No era el tiempo. Pero yo te doy una buena noticia, hijo de Dios. Amado hermano creyente, Iglesia Shalom, tú tienes el Espíritu Santo ya. Tú tienes el Espíritu Santo ya. Por lo tanto, en ti no puede haber temor, porque sobre ti están las promesas de Dios en el nombre de Jesús. Están sobre ti. Tú ya tienes toda la investidura del Espíritu Santo. Él es el Maestro. Escúchalo. Guárdalo, tú lo tienes aquí en tu corazón. Él te está guiando. Toma las decisiones inclinadas a Dios siempre en el nombre de Jesús. No te guíes por lo que ves, hermano, es efímero. Y déjame decirte, eso no te lleva al cielo, hermano. Todo lo que palpas, tocas y ves y oyes, hermano. Mira el mundo como está, vuelto al revés, hermano. Oh, me da un poco de tristeza, risa y tristeza al saber aquellas personas que muchas veces dicen por blasfemar, por reírse de la palabra de Dios y de nosotros como pueblo de Dios, los que tenemos fe, porque creemos en Dios que no vemos, porque es de ese espíritu y nadie lo puede ver. Y a lo mejor dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Saben? Y hoy están escondidos por allá en lugares que no salen. ¿Saben por qué? Porque están huyendo y con temor de un bichito que no se ve tampoco, que no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, y están escondidos de un virus que no se ve, que es microscópico, pero a Dios le dicen, ¿dónde está que no lo vemos? ¿No es lo mismo?
¿Dónde está? ¿Y por qué se esconden si no lo ven? A Dios no lo ven. Y Él es superior a ese microscopio. Ahí está una pregunta que les lanzo, mis amados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú que me ves a través de este mensaje, mi deseo es que haya llegado a tu corazón. Y a ti, Iglesia Shalom, en el nombre de Jesús. Guarda todo esto en el corazón. Sé valiente, resiste, hermano. Y pulmón, hermano. Y pulmones. Sé fuerte, resiste. Resiste la avalancha, resiste la tormenta, el tsunami. Somos hijos de Dios. Esto también pasará, hermano. ¿Sabes una cosa? Yo creo que tú viéndote en el mismo caso de Beethoven, tú hubieses desistido de seguir adelante. ¿Sabes una cosa? Para el músico lo más importante es el oído, hermano. Pero ¿sabe cuál fue la decisión de él? Él dijo, cogeré la vida por el cuello. Hoy yo te digo, coge el problema que tienes ahí, cógelo por el cuello y mira a Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declara la palabra de Dios. Habla en fe. Habla lo que está escrito en la Biblia. No declarando como dicen hoy en muchas partes. Declara. Yo declaro la palabra, pero lo que está escrito, lo que Cristo dijo cuando estaba siendo tentado por Satanás, escrito está. Yo declaro, pero lo que está escrito en la Biblia, porque es palabra de verdad, es palabra, es espada, es palabra viva, no que el hombre quiere declarar, porque quiere que se cumpla en sí. En otras palabras, como diciéndole a Dios, tú tienes que cumplir conmigo, humanizando a Dios en su vida. No. Es lo que Dios haga en sus criaturas en el nombre de Jesús. Somos sus criaturas, pero ya dejamos de ser criaturas a ser hijos. Él es papá Dios. Papá Dios. Termino diciendo algo. Escuchen eso tan lindo. La grandeza de Jesús está en que Él ve al héroe cuando no es más que un cobarde. Él tiene el amor de ver lo que podemos ser y el poder para ayudarnos a lograrlo. Y nunca olvides, Iglesia Shalom, nunca olvides. El aspecto exterior pregona muchas veces la condición interior del hombre. Estas palabras fueron de Shakespeare también. Quiero repetirlas. El aspecto exterior pregona muchas veces la condición interior del hombre. Iglesia, que Dios nos ayude a continuar en el nombre de Jesús. Y nunca olvides, como dice el texto de encabezamiento, la paz os dejo y mi paz os doy. Yo, dijo Jesucristo, no os la doy como el mundo la da. Y al final, no se turbe vuestro corazón y no tengan miedo. No tengas temor. Cuando somos hijos de Dios, no tenemos por qué tener temor en el nombre de Jesús. Las promesas de Él, como fueron para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, como para nosotros, la iglesia neotestamentaria, el Nuevo Testamento es, Mateo capítulo 28, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, en el nombre de Jesús. Iglesia Shalom. Quiero terminar, como siempre lo hago cuando predico en la iglesia, con la oración sacerdotal. A lo que ustedes, los que me están viendo, van a decir amén. Esa palabra amén quiere decir así es, lo recibo, que así sea en mi vida y en mi parentela. Y es la siguiente. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom, paz. Y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Iglesia de Cristo en el mundo entero, Dios te bendiga. Amado, tú que me ves a través de este medio y no has conocido a Cristo Jesús, ni le has entregado tu vida, o aún estás apartado, vuelve a Él. Los tiempos se están acortando.
Voy a hacer una corta oración para que tú entregues el corazón a Él. Simplemente reconoce que eres un pecador y dile: Señor Jesús, te necesito. He escuchado tu palabra y la fe viene por el oír y el oír de tu palabra. Por lo tanto, yo reconozco que te necesito. Soy un pecador, me arrepiento y quiero vivir una vida diferente. Quiero que inundes mi vida de paz y mi familia de paz. Estoy viviendo momentos de incertidumbre. Ayúdame en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y a partir de hoy quiero vivir para ti y ayúdame en el nombre de Jesús. Iglesia Shalom, Dios te bendiga. Shalom es paz y paz es shalom en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.